Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te explico las siguientes consignas que ahora en un ratito ya las largo. Dale. Mientras tanto estoy grabando esto, así ya lo publico también para tus compañeros. A ver, el tema que seguía es el tema de la Constitución Nacional. ¿Qué es la Constitución Nacional? Da sentido nombrar 3 millones de veces a este tema de la Sí, Constitución. Pero bueno, lo hemos, inclusive lo hablamos en quinto, cuando hablamos de la Constitución cubana, por ejemplo, y hablamos en tercero, cuando hablamos del tema de las leyes. Es decir, que lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿qué es en esencia la Constitución? Eso en realidad nunca entramos en detalle, más allá de mencionarlo. La idea es que la Constitución ujú, Nacional es, para nosotros y la mayoría de los países que tienen constituciones, es la ley fundamental. Es decir, es la última que tiene la palabra sobre cómo se organiza, cómo se determina, ¿no? La configuración de un país. Es decir, la Constitución Nacional, que se la llama la ley suprema o la ley madre, es la que dice cómo se tiene que organizar los poderes, cómo deben funcionar, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones. En definitiva, determina todos los aspectos de nuestra vida. Obviamente, la Constitución Nacional habla a nivel general, no habla a nivel particular, porque para eso existen leyes inferiores, como son las leyes nacionales, eh, después vienen las constituciones provinciales, vienen leyes provinciales, tenemos constituciones urbanas, es decir, de cada una de las ciudades, y tenemos reglamentos urbanos, ¿no? O disposiciones municipales. ujú. Es decir, que hay como una jerarquía de leyes a nivel nacional. Obviamente, la más importante es la Constitución Nacional. No todos los países del mundo tienen constituciones nacionales. Y te puedo dar varios ejemplos. Uno, por ¿Cómo ejemplo, cuál es? Es Inglaterra. No te olvides vos que ¿Y qué? Inglaterra es un país que tiene una historia larguísima. Es decir, ya de la Sí. época feudal tenemos historia inglesa. Y desde aquella época hasta hoy todavía existen leyes que si bien están en desuso, pero están vigentes. Es decir, rastrear 1500 años de historia de leyes en Inglaterra es muy complicado, porque existen leyes de todo tipo y hay cosas muy alocadas, como por ejemplo, supo haber una ley que todavía está vigente, en la cual decía que no se podía cazar en los bosques del rey. No se podía ir a cazar si no te daba permiso el rey. Bueno, pero eso es una ley de hace 1500 años atrás, y Sí, sin sí, embargo está sí. vigente. ¿Qué tiene Inglaterra si no tiene constitución? Lo más cercano que tiene Inglaterra es lo que nosotros conocemos como una Carta Magna, que es un documento en el cual se explicitan derechos básicos de las personas. Obviamente tiene leyes modernas, ¿no? Leyes de hace poco. Pero bueno, no, ellos no tienen algo que tenemos nosotros, que es esta constitución. Ellos tienen leyes como dispersas. La idea de la constitución es compilar, es decir, juntar todas las leyes en un librito para poder hacerlo claro, sencillo, ¿tá? Y que todo el mundo lo pueda ver o lo pueda acceder. Eh, ¿Qué derechos figuran en la Constitución Nacional? Tenemos, eh, quiero ver si no, se durmió la vaca, mira vos. Y Toldito tampoco tenemos noticia, ni Gisela. Dame un segundo que le escribo. Bueno. Eh, a ver, básicamente tenemos, Espera, sí, o sea que la Constitución quiere decir que organiza todos los tres poderes. sí, exactamente. No solamente que organiza los tres poderes, sino que da las reglas generales de cómo debe funcionar eso. Está. Cómo se organizan las provincias, cómo se deben organizar el funcionamiento
de los poderes en las respectivas provincias, cómo es el funcionamiento entre provincias, cómo es el funcionamiento entre provincias y el gobierno nacional. Es decir, da reglas para todo, e inclusive da reglas para tu vida cotidiana, establece tus derechos básicos, ¿no? Derecho a la libertad, derecho al libre pensamiento, a ejercer libremente cualquier religión, o si no querés ejercer una religión, practicar sería mejor la palabra más que ejercer. Tener tu derecho a la propiedad privada, tu derecho a trabajar, tus obligaciones en consecuencia en cada uno de esos derechos, ¿ah? A circular libremente por este país, a la obligación que vos tenés a la hora de circular libremente. Es decir, vos tenés una infinidad digamos, de derechos y de libertades que están establecidas en esta Constitución Nacional. ¿Hay algo por encima de la Constitución Nacional? Absolutamente no, por lo menos no en este país. Y yo te diría en la gran mayoría de los países del mundo que tienen constituciones, porque el objetivo de la Constitución es eso. Es decir, si la Constitución dice que vos tenés derecho a ejercer libremente una religión, nadie ni nada puede prohibirte eso. Nadie ni nada puede prohibirte irte a trabajar. Nadie ni nada puede prohibirte, no sé, circular libremente por este país. Obviamente, yo te dije, todo derecho tiene su respectiva obligación. Vos tenés derecho a trabajar, pero no por eso significa que vos podés trabajar vendiendo droga, por ejemplo. Es una exageración, pero bueno, el concepto es ese. O, por ejemplo, vos tenés derecho a circular libremente por este país, pero eso no significa que para cortar camino vos te podés meter por el medio de un campo o entrar a una casa para hacer, como hacen los parkour, que van cruzando por así. No, 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 no. O sea, vos tenés el derecho a circular libremente, pero por la vía pública. Vos tenés derecho a trabajar en aquello que es legal. En eso que, o sea, no podés comprar y vender personas porque es buen negocio. No, no. Más allá de las cuestiones morales estamos hablando, ¿no? O sea, ¿se entiende el concepto? Vos no podés hacer cualquier cosa porque yo tengo derecho a trabajar. No. Porque para eso existen también leyes menores que regulan esto. Van regulando. A ver, para que se está uniendo acá. Bien. Y se unió Luciana Vaca, muy bien. Bienvenida, Luciana Vaca. Era cuenta de mi hermana. No sé, acá dice Luciana Vaca. Yo no tengo ninguna Luciana Vaca, pero bueno, no importa. Bien, Luciana Vaca. Te explico, estoy grabando esta clase, así que todo lo que está saliendo acá, después lo van a ver todos tus compañeros, no te hagas drama. En especial esto de Luciana Vaca. No. Bien, continuemos. A Vaca, ¿cómo se nota que tenés la almohada pegada a la cara, eh? Bueno. Sí, no puede ni mirar, no puede ni hablar. Bueno, escuchá una cosa, estábamos hablando del tema, estoy explicándole el tema de la Constitución Nacional, y estoy explicando algunas características, así que te enganchás en la clase. El tema es el siguiente, estábamos hablando que, bueno, que existen básicamente 4 tipos de derechos. Tenemos los derechos civiles, derechos patrimoniales, sociales, y en especial los derechos políticos. Obviamente que estos derechos van surgiendo en función del momento histórico en el cual se van dando. No se escuchó, profe, se trabó. Desde el principio de que empezó a hablar. Decía que existen 4 tipos de derechos básicos en la Constitución Nacional, y estos derechos se pueden resumir en civiles, patrimoniales, sociales y políticos. Estos 4 derechos, estos 4 paquetes de derechos, yo decía que fueron surgiendo en diferentes momentos a lo largo de la historia argentina y de la historia mundial. No es que vinieron los 4 juntitos y
se pusieron directamente en la Constitución. No, estos se fueron agregando con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque los derechos son una creación continua, ¿está? Es decir, se van dando a lo largo de diferentes momentos. Ahora estamos con toda la cuestión del reconocimiento de la diversidad de género, de la identidad sexual. Este es el momento donde estamos viendo ese tipo de reafirmar ese tipo de derechos, ¿no? Con el grupo LQTB, bueno, LGBT, algo así. LGT, nunca me sale, sí, la idea es esa, digamos. Bien. Estos cuatro paquetes de derechos, yo diría que son derechos bastante básicos, es decir, son el paquete de derechos mínimos que tiene una persona. Y acá voy a entrar en una pequeña polémica que esto es una discusión que se viene dando a lo largo de nuestra sociedad en los últimos tiempos. A ver, ¿quiénes son los que tienen derechos? Las personas. Las personas, ¿Por qué? toda persona, y porque es un ser humano. Bien, por su condición. Es decir, la ley establece que si ese ser vivo es un ser humano, tiene derechos. ¿Por qué? Porque acá después entra el otro grupo que también viene peleando por el derecho de los animales. Sí. ¿Se entiende? Sí. Y los animales serán animales, pero en realidad no gozan de derechos. Sino lo que estamos haciendo en el colegio cada vez que hacemos una faena sería un homicidio. Claro. Existen cuestiones políticas de protección contra la crueldad animal, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Existen políticas para, bueno, para la protección de la fauna y el medio ambiente, pero eso no quiere decir que tengan derechos, sino que existen políticas de protección. Ejemplo, hay ciertas especies animales que están prohibidas cazar, pero no es que es un homicidio, sino que ese tipo se trata de proteger. Pero no quiere decir con esto de que se los proteja que tienen derechos. Es completamente diferente. Nosotros no somos una especie que estamos en protección, sino que nosotros gozamos de estamos como blindados ante ciertas cuestiones. ¿Tá? Pero porque gozamos de derechos, no así los animales. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Sí. Luciana, ¿vos lo entendiste? Aquí me cambié el nombre. Sí. Bien, Luciana. ¿Pero entendiste el concepto? No, sí. No, sí. Estás mareando. Sí, lo entendí. Buah. Continuamos. ¿Qué son los derechos civiles? ¿A qué se les llaman derechos civiles? Serían los derechos de un civil en común. Sí, básicamente estos derechos son los que tienen todas las personas, obviamente por ser personas, que están dentro de nuestro territorio. ¿Tá? Ya sea extranjero, ya sea un inmigrante, ya sea un naturalizado o ya sea uno que nació acá como nosotros, por ejemplo. ¿Tá? ¿Siempre que en los diferentes países cambian los derechos o son todos en todo No, el mundo no. iguales? Depende del país del mundo donde vos vayas, son el tipo de derechos que vos tenés. No todos los países tienen exactamente los mismos derechos. Hay como una suerte de decir, lo que nosotros conocemos como los países occidentales, básicamente América, Europa, por ahí algunas partes de Asia, Oceanía, y son bastante parecidos los derechos. No es que son completamente otra cosa. Por ahí pueden haber derechos puntuales que nosotros tenemos y ellos no, o que ellos por ahí tienen algún derecho que nosotros no lo podemos llegar a tener. Pero en realidad no es tan central. Es decir, los básicos, derecho a la vida, derecho al libre pensamiento, derecho a la libre circulación, derecho a ejercer y ser respetado en mi religión e ideas, etcétera, son derechos que están presentes en la gran mayoría de los países del mundo. Pero no es una realidad de todos los países del mundo. Y más, ¿sabes con qué? Más que nada con el tema hacia la mujer. En muchos países del mundo, la mujer no tiene los mismos derechos que posee el hombre. Un ejemplo,
Túnez es un país complicado con el tema de los derechos hacia las mujeres. Es decir, hay derechos para el hombre y hay derechos, algunos derechos que tiene la mujer. ¿Está? Es decir, ya desde el Vamos, por ejemplo, ya lo hablamos esto en la clase pasada, creo que lo hablamos con ustedes en la clase pasada, esto de que si la mujer va tapada o cómo va tapada, Sí, sí, sí. por ejemplo, o porque aparte se mezcla acá la tradición, es decir, el pasado histórico de ese pueblo, con las leyes. Esto fue el año pasado, recuerdo que en Arabia Saudita, la mujer, recién el año pasado, las mujeres se les permitió empezar a manejar auto. Es decir, hace pocos meses atrás. Y es más, la mujer puede manejar el auto si el marido o el papá le da permiso, si no, no puede. Por ejemplo. Vos imaginate que algo tan básico, como decir, manejar. No podían manejar. Y es más, si el marido se opone, no puede manejar, no tiene el derecho. O no, mejor dicho, no tendría el privilegio, porque allá es un privilegio, no es un derecho. ¿Ah? Entonces, esto préstenle mucha atención a este tipo de cuestiones. Ejemplo, yo te voy a dar otra cuestión que es básico en nuestro país, pero que en otros países no es así. Nosotros, en este país, ante una situación siempre se presume que la persona es inocente. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, se produce una denuncia. Esta persona hizo la denuncia a tal otra porque hizo esto. Bueno, la ley presupone que es inocente. Lo que vos tenés que hacer es demostrar que esa persona es culpable. Si no hay evidencia, esa persona es inocente. ¿Se entiende? Ese es un principio jurídico básico en nuestro país. Bueno, en otros países del mundo no es así. En otros países del mundo vos tenés que demostrar que sos inocente. De lo cual eso puede dar lugar a que se inventen casos, por ejemplo. O sea, acá nosotros somos inocentes. ¿Ah? Se tiene que demostrar que somos culpables. Esto para poder cerrar un poco tu cuestión de si todos tenemos los mismos derechos a lo largo de todos los países del mundo. Para cerrarlo, no es así. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí. Bien. Bueno, derechos civiles. Derecho a la libertad, derecho al libre pensamiento, derecho a la vida, que este es el derecho que está chocando mucho con el tema del aborto. Eso te va a decir, que si el tema del aborto es un derecho o una ley, si se plantea o se acepta, ¿qué sería? Muy buena pregunta. En realidad, obviamente va a salir en forma de ley, pero eso es lo que creo que generaría un derecho. Lo que pasa es que a mí me hace mucho ruido otra cuestión, porque yo le decía recién a Maldonado, todo derecho tiene su contraparte que es las obligaciones. Es decir, y justamente la palabra misma lo dice, uno no puede elegir, está obligado. ¿Tá? Y le di el ejemplo de, uno tiene el derecho a la libertad. Sí, pero el derecho a la libertad no te permite, por ejemplo, meterte en la propiedad de otra persona, porque vos tenés el derecho a circular libremente, ¿no? Por cualquier Pero a la vez parte. tenés el derecho a la propiedad privada, ¿o no? Claro, y vos estás obligado a respetar ese derecho. Entonces mi pregunta es, bueno, derecho al aborto, fantástico. Yo me pregunto, porque un padre tiene la obligación, tiene el derecho a procrear, pero tiene la obligación de hacerse responsable, ¿no?, de su descendencia. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasa si surge el derecho al aborto? ¿Qué pasa con el derecho a las obligaciones a la paternidad? Yo creo que tendrían que, si sale el aborto, tendrán que modificar todo. Sí, Porque pero no es que modificás un poquitito, o es poquito lo que hay que no, modificar. Tenés la que mayoría básicamente de las derrumbar el cosas. edificio y hacer un edificio nuevo. Y Y sí, sí,
porque esa es la realidad, o sea, o, eh, a ver, a ver, a ver, otra cuestión que a mí me está haciendo mucho ruido, ¿no? Eh, bueno, fantástico, sale el derecho al aborto, una cosa que a mí me hace ruido. Una mujer decide abortar y el padre no tiene voz en esa situación, y Sí, si el padre ese se otro tema. opone, ¿cómo es la cuestión ahí? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se resolvería? Bueno, ahí está la cuestión, justamente. Son cosas que a mí me hacen ruido y que yo quisiera saber. Entiendo la situación del aborto, entiendo todo esto, ¿no? Por ahí es un tema muy difícil de tratar. Son preguntas que me hago, en realidad. Bueno, no sé, Ujú. la justicia deberá resolverlo de alguna forma. En eso yo por ahí, en esto debo decir, sinceramente, sí, estoy tocando de oído. Pero son preguntas que a mí me surgen, nada más, ¿no? Y como esto hay muchísimas situaciones que, bueno, los países le han ido dando, le fueron dando respuestas, lo cual no quiere decir que no se hayan equivocado, lo cual no quiere decir que no se hayan generado situaciones injustas, bueno, etcétera. De esto no, nadie realmente tiene la última palabra, y en esto no, nadie tiene realmente, nadie es dueño de la verdad. Estas son cuestiones que se van razonando y, bueno, va creciendo con el pasar del tiempo. Este, Pasemos a otro derecho. Por ejemplo, los derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? Esos son re simples, el tema de derechos políticos. No, ni idea qué son los derechos Algo políticos. con la política tiene que ver. Sí, a ver. Obviamente, por eso le llamamos derechos políticos. No tiene más. Los derechos políticos son aquellos Derecho derechos. a... ¿A qué? No, no, siga, siga. Siga, siga, siga. Los derechos políticos son aquellos vinculados, obviamente, como dijo recién Abaca, a la política, pero tiene que ver con esta idea de que, digamos, todas las personas tienen derecho a votar, tienen derecho básicamente a participar en la vida política desde diferentes lugares. Algunos, como nosotros, lo hacemos como votantes, otros lo hacen como candidatos, otros lo hacen participando directamente en algún partido político, no como candidatos, sino como ayudando, participar en ONGs, bueno, en definitiva, protestas, tantas que estamos ya acostumbrados con el tema de los piquetes, que no dejan de ser Mm. marchas políticas en última instancia. Bueno, en definitiva, eh, los derechos políticos son esos derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Y que, bueno, le permite participar de la dinámica política de un país. ¿Tá? ¿Todas las personas tienen derechos políticos? Sí, todas las personas Mm, tienen que tener. No es lo que yo pregunté. Yo pregunté si todos la tenían, no si deberían. sí, va. Las personas Eh, Ahora mismo extranjeras, creo que porque sí, no. pero antes no. O sea, todas las personas tienen derechos políticos en este país. Las Que sean de extranjeras, este país, sí. ¿Cómo decís, Luciana? las extranjeras tienen, o sea, las personas que vienen de otra parte acá, tienen esa posibilidad de votar, de esto, de lo otro. Tienen que Y tener me tendrías un... que, perdóname, existen diferentes estatus o situaciones de extranjeros. Por ahí, si me sos un poquito más específico, te podría decir si sí o no. Y no sé, los que vienen acá a vivir o algo, o tienen que cumplir cierta cantidad de años para poder votar o no. Bueno, Creo que tenés que cumplir una cierta cantidad de años. claro, porque nosotros, si decimos literalmente todas las personas, nos referimos a todas, no a este que llegó hace 10 minutos. Eh, a ver, en nuestro país, todas las personas que entran a nuestro territorio, inmediatamente, por ser personas, tienen los derechos civiles. Pero, en el caso de los derechos políticos, no es la misma situación. Los extranjeros que vienen por turismo por 15 días no tienen derechos políticos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no son ciudadanos argentinos. Los inmigrantes que están hace muchos años viviendo acá, trabajando acá, que pagan impuestos, viven acá, en esencia. ¿Tienen derechos Ujú. políticos?
No todos. No todos los derechos políticos. Pueden llegar a tener derechos, dependiendo de la ciudad, para participar en decisiones que son de esa ciudad, nada más. Pero no pueden presentarse como candidatos, no pueden votar. ¿Por qué? Porque no forman parte de lo que se conoce como el padrón electoral. No califican para el padrón electoral. Cosa que ustedes sí califican al padrón electoral. No, yo todavía no. ¿Por qué, Luciana? A ver, Porque contame. soy chiquita. ¿Qué edad Me tenés? falta. ¿Eh? ¿Qué edad tenés? 17. No, vos ya figurás en el padrón electoral. No sé, yo el año pasado me fijé y todavía no. No, bueno, pero ya a esta altura de partido sí, porque el padrón electoral se va actualizando continuamente. Lo que pasa es que para el momento de las elecciones en octubre pasado, ¿cuándo cumplen los años? En noviembre. Noviembre, claro. No, vos estabas complicada el año pasado para participar. Aunque deberías haber figurado, porque vos 16 cumpliste en noviembre del 2018, ¿o no? Claro. Sí. Vos deberías haber figurado, pero bueno, no se actualizó en tiempo y forma. Pero para esta altura del partido sí, ya, acá, ya a esta altura del partido ya estás, pero refiguras en el padrón. ¿Pero por qué figuras en el padrón? ¿Qué tuviste que hacer? Nada, cumplir Porque soy años. argentina. Sí, exactamente. Y aparte, más allá de eso, quizás no estás en condiciones de presentarte para ciertos puestos políticos, pero sí estás en condiciones para, por ejemplo, participar de otras actividades, como una protesta, trabajar en alguna ONG que es de tu interés, ¿está? No sé, eh, promocionar o concientizar sobre algunos derechos, bueno, etcétera. Vos en eso sí tenés derecho a participar con tu edad, ¿tá? Por más que vos no puedas proponerte como candidato para otras cosas. Y para votar ya estás en edad, porque en este país a partir de los 16 años ya estás en edad. Quizás por ahí una cuestión burocrática no te dejó participar en las elecciones del año pasado, pero en realidad estabas en condiciones de participar. ¿Tá? Bien, los patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? De la patria. No, no sé. No tiene que ver con la idea de patria, tiene que ver con la idea de La el plata. bill metal, el dinero, los Del bienes money. materiales, exactamente, del money, como esa la casaste al vuelo. Este, tiene que ver con esto, tiene que ver con esta idea de que vos tenés derecho a tener bienes, tenés derecho a que esos bienes son tuyos y no se te pueden sacar, tenés derecho eh, a intercambiarlos, a comerciarlos, bueno, etcétera. Es decir, vos tenés derecho inclusive a recibir un dinero a cambio de tu trabajo. ¿Tá? Es decir, esta es la idea de que se establece con los derechos patrimoniales. Y los últimos, los sociales, que en realidad están mencionados como terceros, pero en realidad son el último paquete de derechos grandes que surgieron. Estos surgieron más después de la Segunda Guerra Mundial, más con el estado de bienestar. Estado de bienestar que ya vamos a ver respectivamente en su momento. Tiene que ver con esta idea de ya son derechos nuevos, los derechos sociales, en la cual hace referencia a esta idea de tener una vivienda digna, a tener una vida digna, ¿no? Donde el Estado se tiene que básicamente hacer cargo material de las personas. Es decir, son derechos que apuntan más que nada a garantizar un mínimo de vida. ¿Tá? Es un mínimo material, porque la palabra que sale a relucir acá es lo digno. ¿Y lo digno qué es? Lo socialmente aceptado. ¿Tá? Uno no puede tener una casa, como vemos a veces en una villa miseria, eso no es una vida digna, ¿se entiende? Bueno, y el Estado tiene que, a partir de estos derechos, tiene que hacerse cargo de proveer una casa en condiciones óptimas para una vida justamente digna, que es que sea aceptada socialmente. Bien, continuemos, que no lo quiero hacer muy largo. ¿Se puede modificar la Constitución Nacional?
Sí, ¿Y es se fácil? pueden Sí, agregar nuevas. creo que sí. Sí, se puede No, no es modificar fácil, nuestra Constitución Nacional. Hay países en los cuales no se puede pero no es modificar fácil. la O Constitución. sí. Sí, no, no es fácil lograrlo. Se ha hecho varias veces en nuestro país, pero no es algo fácil modificar la Constitución Nacional. Les repito, no todos los países del mundo modifican las constituciones nacionales. Ejemplo, Estados Unidos no modifican la Constitución Nacional. Lo que hace Estados Unidos, agrega enmiendas, le llaman ellos, es decir, como que le van agregando trozos a la Constitución Nacional. Básicamente le van agregando derechos, eso es lo que quiero decir, ¿no? Por Pero ejemplo, no, sí, con las leyes, en vez de agregar leyes, agregamos decretos, ¿o no? a ver, repetime el ejemplo porque me perdí el inicio. Claro, Estados Unidos, en vez de agregar nuevos derechos, agregan esas enmiendas, ¿o no? Exactamente, pero estas Sería como lo enmiendas mismo que las leyes. no porque tienen una Agregamos, en vez de categoría agregar más. superior, porque están a nivel constitucional estas enmiendas. Pero esto es el caso de Estados Unidos. ¿Tá? Mm. En nuestro caso, nosotros no enmendamos la Constitución Nacional, nosotros directamente la modificamos. Sacamos pedazos de la Constitución Nacional y agregamos. ¿Tá? Y que tienen obviamente estatus constitucional. Esto te lo perdiste vos porque estabas durmiendo en ese momento, Luciana, pero dijimos al principio de la clase que existe una jerarquía de leyes, de la cual la Constitución Nacional es la máxima. No hay ley por encima de la Constitución Nacional. Acá yo voy a tratar un tema que, bueno, siempre es polémico, y más hoy en día. Siempre hay un grupo de la sociedad que reclama cárcel para los menores y que los deberíamos meter presos a los menores y que los menores tendrían que estar presos y, bueno, etcétera, etcétera. Pero hay un pequeño Mm. problemita con esto. ¿Cuál es el problema? Que justamente nosotros no podemos meter presos a los menores. Podemos hacer otra cosa, pero no podemos ni juzgar ni meter preso a un menor. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nuestra Constitución lo prohíbe expresamente. Y en especial, nosotros, nuestro país, adhirió a diferentes pactos internacionales por el cual se establecen los derechos del niño. ¿Tá? Y en los derechos del niño se establece claramente que el menor no puede ser juzgado por su condición de menor. Y eso, para nosotros, ese tratado internacional tiene estatus constitucional, es decir, está al mismo grado de importancia que la Constitución Nacional. ¿Me escuchan? Porque me salió un cartel que tengo señal débil de internet. Sí. Ah, perfecto. Sí, 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 te escucho. Entonces, no se pueden meter presos a los menores. ¿Por qué? Porque nosotros adherimos a estos pactos y estos pactos son irrenunciables, no podemos ya renunciar. Es decir, esto es una situación que vino para quedarse. ¿Se entiende? Esto porque en una parte yo les voy a preguntar sobre los pactos internacionales y cómo funcionan estos pactos internacionales. Argentina ha firmado muchísimos pactos, y este es un ejemplo de uno de esos pactos, por ejemplo. Bien, chiquitos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ok, no, tranquilos, no larguen tantas preguntas que no puedo con tantas preguntas a la vez. No, no, se le trabó por eso. No se escucha Ah, bien. está bien, vamos de vuelta. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Ok, no hay preguntas. Bien, Mm, no, Abaca, ¿te despertaste? ahora, hasta que empiece a hacer el trabajo, no. No. Sí, profe. ¿Segura? Bueno, Sí. se acostó como Camila y se levantó como Luciana. Ese es el problema, tiene un conflicto de identidad ahí en el medio. Bien. Chiquitos, no lo vamos a alargar más, vamos a dejarlo hasta acá. Yo ahora voy a subir las consignas. Voy a subir las nuevas consignas y voy a habilitar. Sí, Maldonado. Son, son de las 7 hasta las 9, hay que hacer.
Pará. Déjame ver porque no las tengo acá. Para que ya las encuentro. Sería, a ver, hicimos las 6, 7, 8, 9. Viene un poquito más largo esta cuestión. Bueno, sí, ya básicamente voy a habilitar para las 7 de las 7 a la 9. No sé si por ahí habilito la 10, tengo que ver. Me parece que sí, porque viene muy con lo anterior. Así que sí, va a ser de las 7 a las 10. ¿Está? Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan para hacerme? No, si la hagamos el miércoles. Fecha de entrega. No, semana que viene. ¿Está? Bueno, entonces los jueves que viene hay otra vez reunión. Bueno, podemos hacer otra reunión el jueves que viene, no hay ningún problema. Y vamos viendo por ahí si tuvieron alguna pregunta. Díganle a sus queriditos amigos, Yo compañeros. pregunté por la duda. No, yo te respondí a la pregunta por las dudas. No te das drama. Díganle a sus queriditos compañeros Bueno. que se unan a la clase. ¿Tá? Porque me parece que voy a empezar a implementar el sistema de notas con el tema de las clases. Sí. Bueno. ¿Qué ¿Es Abaca? verdad que el 3 de agosto empezamos las clases? ¿Qué pasa? ¿Se te cortó las vacaciones, Abaca? No. Tenía ganas de volver a la escuela porque ya estoy aburrido. Esta Luciana, que chupa media que, por favor. Ahora pensale que tenía ganas de volver a clase, sí, dale. A ver, Luciana, vamos de vuelta. Sí, se está hablando fuertemente, ya ayer lo escuchaba el ministro de Nación de Educación, que decía que sí, que es más que probable que en agosto volvamos. De lo cual a mí me parece, bueno, ya una buena noticia, porque yo sinceramente ya quiero recuperar mi rutina, quiero volver a la normalidad. ¿Tá? Así que es más que probable que volvamos el 3 de agosto. Ahora, ¿cómo vamos a volver? Eso no lo sé, no lo sabemos realmente. Todavía por lo menos no lo sabemos. Uno por cada uno. Y hay cursos, por ejemplo, ustedes no, porque no, son muy poquitos en el curso, ustedes son 5, eso no va a haber problema con ustedes. Pero hay otros cursos, por ejemplo, los más chiquitos, que son 30, 35 en algunos cursos, esos no me quedan claro cómo van a volver, sinceramente. No me quedan claro. Pero bueno, yo sé que van a volver como salteados, porque no puede haber muchos chicos dentro del curso. No sé cómo va a ser el tema de la higiene, obviamente vamos a volver con barbijo, seguramente todos. No lo sé. Todavía son más suposiciones que certezas. Yo creo que esto se va más a finales de julio, vamos a tener más concreto que cómo se va a hacer. Porque inclusive hay otra cuestión, ustedes viajan en colectivo, todos juntos. Y ahora las nuevas disposiciones prohíbe viajar parado, por ejemplo. Y no sé si permite viajar dos personas juntas, sino que tienen que ir distanciadas. No sé cómo lo van a resolver a eso. Yo sinceramente no sé cómo lo van a hacer. Acá agosto puede pasar cualquier cosa igual. Sí, y además cuando teniendo en cuenta que la cantidad de casos está aumentando, no está bajando, porque la situación era diferente. Situación diferente es la de Italia, la de España, Alemania, que ya la situación de muertes y de casos diarios bajó considerablemente lo que era hace 3 meses atrás. Nuestra situación es al revés, está aumentando. Más allá de La Pampa, ¿no? Que La Pampa, bueno, es un caso que está bastante bien aislado, gracias a Dios. Pero Buenos Aires y otras zonas, está complicada la cuestión. Por eso no se sabe realmente, les voy a decir la verdad. Pero bueno, tentativamente pareciera ser que agosto es la fecha. ¿Algo más que me quieran preguntar? Bueno. ¿Seguros? Nada más. Bien. Chiquitos, Seguro. que les vaya muy bien. Nos vemos después. Estén atentos a las nuevas consignas. Y Luciana, por favor, para el próximo jueves, no te duermas. ¿Estamos? Que les vaya bien, chiquitos. Hasta luego. No prometo nada. Chao. Sí, no prometo nada. Decile a Toldito que se conecte.